Durante años, mi esposa Hannah y yo habíamos intentado tener un bebé, pero fracasamos en todos los intentos. 2 abortos espontáneos después y ella se convirtió en una cáscara de su antiguo ser. El dolor y la tristeza de perder a ambos bebés, uno tras otro, fueron suficientes para llevar a una atea a la religión. La religión le dio algo de consuelo, pero aún se podía sentir el dolor debajo de la delgada capa que creó para ella. Durante este tiempo, traté de apoyarla en la medida de lo posible. Acepté su nueva devoción y me esforcé por ser fuerte para ella, a pesar de albergar mi propia tristeza. Nuestra casa en la ciudad estaba llena de constantes recordatorios de los abortos. El cuarto de los niños solo existía como recordatorio de lo que había sucedido. La puerta estaba permanentemente cerrada. Y a veces, a última hora de la noche, encontraba a Hannah sentada con la espalda pegada a la puerta, llorando. Me rompía el corazón verla sufrir, así que decidí llevarla a un lugar con aire fresco. Vendimos la casa en la ciudad y nos mudamos al campo. Por suerte, mi trabajo me permitía trabajar a distancia y solo tenía que ir a la oficina en la ciudad unas pocas veces al mes. Nuestra nueva casa estaba situada a las afueras de un pequeño pueblo. El pueblo en sí era humilde y tranquilo, un gran contraste con nuestra vida anterior. Nuestra nueva casa era un modesto rancho de 3 habitaciones en 8 acres de terreno. Sin embargo, la casa no fue el motivo por el que compramos la propiedad. Lo que nos gustaba era el terreno. Había grandes pinos y senderos por todo el terreno. Pensé que salir a pasear y estar más cerca de la naturaleza ayudaría con su depresión. Al principio pareció ayudar mucho a Hannah. Salíamos de excursión y planeábamos picnics juntos. Pero poco a poco, eso cambió. Parecía que nuestras aventuras al aire libre se estaban convirtiendo más en una tarea que en una escapada. Siempre venía si se lo pedía, pero podía ver que no había mucha alegría en sus ojos. Volvió a llorar a mitad de la noche, sentada en la puerta de uno de nuestros dormitorios. Y en algunas noches, podía oírla rezar, preguntando a Dios qué hacer y por qué se llevaba a sus bebés. En ese momento, no sabía qué más podía hacer por Hannah. Se negaba a ir a terapia, diciendo que lo único que necesitaba era a Dios y rezar. Le sugerí ir con algún tipo de consejero religioso, pero tampoco quería hacerlo. Después de eso empezamos a distanciarnos. Yo seguía haciendo todo lo posible por estar ahí y consolarla, pero me estaba pasando factura llevar constantemente una cara feliz. Al fin y al cabo, también eran mis hijos. Nuestro nuevo comienzo empezaba a estropearse, pero entonces ocurrió el milagro que tanto esperaba Hannah. Una tarde la convencí para que diera un paseo conmigo. Me costó animarla, pero a regañadientes aceptó. Y aunque caminamos en completo silencio, yo estaba feliz de estar junto a mi esposa. El aire era dulce y refrescante gracias a los pinos. Era muy relajante. Hannah también parecía contenta, lo que me hizo feliz. Hacía mucho tiempo que no sentía que ambos estuviéramos en paz y aunque solo fuera por unos minutos, iba a disfrutarlo. Mientras paseábamos por el sendero de pinos, oímos un extraño grito en la distancia. Venía de lo más profundo del bosque. ¿Escuchaste eso?, preguntó Hannah mientras se aferraba a mi brazo. Era la primera vez en meses que teníamos contacto físico. Me dio escalofríos cuando me agarró. Probablemente sea algún animal. No hay de qué preocuparse. Me abrazó con fuerza mientras seguíamos caminando. Y cuanto más avanzábamos, más fuerte era el llanto. Suena como un bebé, me dijo Hannah. No puede ser, dije. ¿Por qué habría un bebé en medio del bosque? Además, me dijeron que los conejos suenan como niños llorando cuando están heridos o moribundos. Es probable que solo sea eso. Volvamos a casa antes de que anochezca. Hannah se detuvo en seco y me soltó el brazo. ¿Y si es un bebé? Vamos a dejarlo aquí, dijo fríamente. Voy a averiguar qué es. Hannah se adelantó furiosa y tuve que correr para alcanzarla. No tenía muchas opciones, ella estaba decidida a averiguar qué era. Intentamos localizar el sonido que resonaba entre los pinos. Los gritos eran cada vez más fuertes y entonces lo encontramos. Allí, tumbado en el suelo del bosque, había un niño llorando completamente desnudo. No era un recién nacido, pero no podía tener más de unos meses.
Hannah fue instintivamente a recoger al niño y empezó a calmarlo. No pasa nada. Ya estoy aquí, susurró. Se quitó el suéter y lo envolvió en él. Hannah se giró hacia mí con el niño en brazos. Se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo: Este es mi milagro. Esto es por lo que he estado rezando y Dios me respondió. Por fin tenemos un hijo. Este no es nuestro hijo. Tenemos que encontrar a sus padres. Deben estar muy preocupados. No hay nadie más que nosotros, gritó en voz baja para no asustar al bebé. No se puede extraviar a un bebé. Y es demasiado joven para caminar. No creo que se haya ido por su cuenta. Lo meció de un lado a otro en sus brazos, llorando de alegría. Lo dejaron aquí para que muriera, dijo llorando. Y no dejaré que eso ocurra. Él es mi milagro. ¿No lo ves? Dios me dio una razón para vivir de nuevo. Todo era una prueba para ver si estaba preparada para este momento. Me quedé sin palabras. No sabía qué responder. Ella tenía razón cuando dijo que estábamos en medio de la nada. Era la única casa de la zona. Si sus padres lo habían dejado allí, estaba claro que no lo querían. Estaba desnudo y tenía frío y no habría sobrevivido a la noche si no lo hubiéramos encontrado. Miré a mi esposa. En sus ojos había algo que no había visto en mucho tiempo. Era amor. Tal vez ella tenía razón. Tal vez esto era un regalo de Dios por lo que había pasado, por lo que habíamos pasado. En contra de mi buen juicio, cedí. Me acerqué a ella y la abracé con fuerza. Juntos volvimos sobre nuestros pasos a través del bosque de pinos. La última luz del atardecer se escapaba y en el resplandor del crepúsculo logramos regresar. Observé a mi mujer con el bebé en brazos. Estaba radiante. Podría haber iluminado el cielo nocturno ella sola. Bienvenido a nuestra casa, le dijo Hannah al bebé. Se detuvo justo antes de entrar, y se giró para mirarme. Esta ya no es solo nuestra casa. Este es nuestro hogar. Esa noche, mientras el bebé dormía en los brazos de Hannah, llegamos a un acuerdo sobre cómo íbamos a proceder. Al menos por ahora, no le hablaríamos a nadie de él, ni lo llevaríamos a la ciudad. No queríamos levantar sospechas sobre cómo o por qué habíamos tenido un hijo de la nada. En contra de mi buen juicio, seguí el plan e incluso la animé con lo que estábamos haciendo. Si alguien hubiera podido ver la alegría en su rostro, alegría que había estado ausente durante tanto tiempo, habría hecho lo mismo. Cuando se acercaban las últimas horas de la noche, el niño dormía como un cordero, pero podía ver a mi esposa luchando por mantenerse despierta mientras lo mecía. Hannah, ¿por qué no te acuestas? Yo lo sostendré un rato, le dije. Con una respuesta somnolienta ella dijo: estoy bien. Acuéstate tú. Miró al bebé en sus brazos con una sonrisa cariñosa. William y yo estamos bien. ¿William? Pregunté con una sonrisa. Sí, William, dijo ella. No quiero dejarlo nunca. Dejé escapar una pequeña sonrisa y les di un beso a ambos en la frente. Algún día tendrás que hacerlo. Durante los meses siguientes, Hannah, William y yo nos convertimos en una verdadera familia. Hannah tenía razón cuando decía que nuestra casa era ahora un hogar. Se podía sentir el amor que irradiaba de ella. Se extendía por cada hilo de nuestra vida. Las paredes estériles ahora estaban adornadas con fotos de nosotros y de William. Las risas resonaban por los pasillos. Y el cuarto de los niños que nunca llegamos a usar fue recreado con cariño. Sin embargo, era algo más que la forma en que se sentía la casa. Hannah y yo habíamos vuelto a conectar. Se sentía como en los viejos tiempos. La sorprendía lanzándome miradas y se me derretía el corazón. Ya no la encontraba llorando en mitad de la noche y, aunque seguía rezando y dando gracias a Dios todos los días, ya no estaba tan desesperada como antes. Hannah era una madre tan buena. Jugaba con él y lo hacía reír todo el día. Incluso cuando estaba inquieto, era increíblemente paciente. Era un ángel. A William le costaba tomar el biberón y escupía con frecuencia después de comer, pero ella lo limpiaba y seguía intentándolo hasta que se saciaba. Pero no fue hasta que se hizo mayor que descubrimos por qué tenía tantos problemas para comer. Con el paso de los meses, William creció y cambió.
Sus ojos azules desaparecieron y fueron sustituidos por un llamativo tono rojo pardo. También le salieron los primeros dientes. Sus 2 caninos comenzaron a salir al mismo tiempo y parecía que le dolía. Por supuesto, Hannah no se inmutó. Le dio cosas frías de comer para aliviar el dolor. Pero el lado positivo de todo esto fue que pudo empezar a comer alimentos sólidos. Fue una transición difícil al principio, pero Hannah fue tan paciente y cariñosa como siempre. Nunca se frustró y siempre se tomó su tiempo con él. Trató de darle muchos tipos de alimentos diferentes, pero a él le costaba retenerlos, al igual que la leche de fórmula. Pero finalmente encontramos algo que no escupía. Compramos una pata de cordero para nuestra cena de Pascua y Hannah decidió, por capricho, dejarlo probarla. Le cortó pequeños trozos y los devoró. William se atiborró de cordero esa Pascua y, al igual que Jesús, renació ese día. Tenía mucha más energía y empezó a ganar peso. Hannah y yo tratábamos de darle otras cosas de comer, pero el único alimento que era capaz de retener era la carne. A pesar de su extraña dieta, era un niño perfectamente sano. Crecía y se desarrollaba correctamente. Hannah había leído y estudiado mucho sobre pediatría en los últimos meses. Como no podíamos llevarlo a un médico, ya que eso provocaría demasiadas señales de alarma, quería aprender todo lo posible. Estaba muy orgulloso de ella. Estaba orgulloso de la gran madre que era y de la persona en la que se había convertido. Era increíble. Entramos en una cómoda rutina de felicidad a medida que nos acercábamos al primer cumpleaños de William. Durante el día, yo trabajaba en mi despacho con las risas de William y Hannah de fondo. Todavía tenía que ir a la ciudad de vez en cuando, por trabajo. Por aquel entonces, esos días eran horribles. Quería estar en casa con mi familia, en nuestro pequeño mundo. Pero un día todo cambió. Acababa de terminar mi trabajo del día y quería ver si a Hannah le apetecía dar un paseo antes de la hora de la cena. La casa estaba inusualmente silenciosa. Normalmente estaba llena de risas y carcajadas, pero ese día solo había silencio. Fui a buscarla y vi que la luz de su habitación estaba encendida, así que entré. No podía creer lo que veía. Mis ojos se abrieron de par en par y grité, «William, detente». «Baja la voz, no le grites», respondió Hannah con una sonrisa cariñosa. Estaba sentada en una mecedora con él en brazos. William le había clavado los dientes en la mano y de la herida goteaba sangre. La sujetaba con fuerza en la boca como un animal que protege su presa. Me había dado cuenta de que sus caninos parecían ser cada vez más grandes, pero nunca lo cuestioné, ya que Hannah me había asegurado que estaba perfectamente sano y normal. La boca de William estaba cubierta de sangre que goteaba y se acumulaba en el suelo. «Hannah», dije temblando. «¿Se lo está bebiendo?» «Tenía hambre», respondió ella. «Deja que coma». «Está bien. Te lo prometo». «Realmente me estás asustando. Esto no puede ser real». «Haz que pare», le supliqué. «Está sangrando por todo el suelo». «Estoy bien», respondió. Yo estaba en shock. Me quedé en silencio y me limité a observar cómo el niño seguía mordiendo su carne. Me dio asco y sentí que se me revolvía el estómago. Rápidamente, salí corriendo de la habitación y me dirigí al baño. Vomité en el retrete y me senté en el suelo tratando de ordenar mis pensamientos. Me dolía la cabeza y sentía que me daba vueltas. Al cabo de unos minutos, conseguí ponerme en pie y volví a la habitación. Me quedé en la puerta y miré a mi mujer. Estaba muy contenta a pesar de lo que le estaba pasando. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. Sabes que puedes preguntarme cualquier cosa. ¿A qué Dios le has estado rezando estos últimos años? A cualquier Dios que realmente me escuchara. Mis oraciones caían en saco roto y necesitaba que alguien me escuchara. Estaba perdida, pero ahora encontré una razón para vivir, dijo sonriendo a William. Mi Dios me ha dado un milagro y haré cualquier cosa por este milagro. Cerré la puerta de la habitación para que Hannah pudiera alimentar a William en paz. Me volví frío y retraído a medida que el niño crecía con los años. Mis viajes periódicos de trabajo a la ciudad se hicieron más frecuentes, solo para poder salir de casa. Me saltaba los paseos familiares y trabajaba a propósito hasta tarde para evitar la cena.
Todo el amor y el calor que había sentido los primeros meses se había disipado. Mi vida se sentía corrompida, pero la felicidad de Hannah nunca flaqueó. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal. Sabía que el niño era una abominación, pero también sabía que Hannah nunca se separaría de él. Lo hacían todo juntos, mientras yo observaba desde la distancia. Su única devoción era criarlo. Fotografió y registró cada logro de su vida. Celebró sus primeros pasos y lloró cuando su primera palabra fue mamá. Todos los años decoraba y organizaba una fiesta para él en su cumpleaños, con regalos y todo. En cualquier otro mundo sería la madre perfecta. En este mundo, sin embargo, solo estaba criando a un monstruo. Al principio, a Hannah le molestaba que yo no estuviera tan involucrado en la vida del niño como antes. Pero eso cambió rápidamente, ya que mi felicidad y mis sentimientos ya no significaban nada para ella. No podía entender mi disgusto y solo lo veía como algo perfecto. Había veces que venía a jugar conmigo y se ponía triste cuando no lo hacía, como lo haría un niño normal. Me llamaba papá y realmente creía que yo era su padre. Al principio, esto era una fuente de contención dentro de mí, ya que realmente me molestaba darle la espalda y tener que escuchar de Hannah cómo quería pasar tiempo conmigo. Me hacía sentir culpable, pero ahora me sentía culpable por dejar que Hannah jugara a las casitas con él. No sabía lo que era ni que cada instinto de su cuerpo estaba mal. Hannah intentó normalizarlo todo. Incluso lo educaba en casa, le enseñaba sobre la vida, pero entre lección y lección le daba un bocadillo de carne. Sin embargo, se acabaron los días de cocinarla. Hannah se la daba cruda porque decía que la prefería así. La desgarraba con esos afilados cuchillos en la boca, desgarrándola. Además, siempre veía nuevas marcas de mordiscos en los brazos y las piernas de Hannah, donde ella le daba de comer personalmente. A estas alturas, me había aficionado a los paseos en solitario por el bosque de pinos solo para salir de casa. Lo hacía con frecuencia para intentar despejar mi mente y mi conciencia. El niño tenía ya 6 años y desde fuera parecía perfectamente normal, pero no era así. Era una serpiente en la hierba. Una tarde había salido a dar un paseo después del trabajo, como de costumbre. Hannah y él estaban jugando y ni siquiera se dieron cuenta de que me había ido. Estuve un rato fuera, relajándome en el dulce aire de los pinos. Me ayudó a aliviar los pensamientos de lo que realmente era mi vida. Después de 1 hora más o menos, decidí volver a casa, regresar al abismo de mi realidad. Cuando entré en la casa, me di cuenta de que algo iba mal. Podía oír el llanto del niño, al final del pasillo, en su habitación. Esto no habría sido anormal, pero no escuché a Hannah consolándolo. Ella siempre estaba allí con él, sin importar lo que pasara, para asegurarse de que estuviera bien. Entré y encontré a Hannah tirada en el suelo con sangre por todas partes. El niño le había abierto el estómago y se estaba alimentando de sus vísceras mientras caían de su cuerpo sin vida. Había marcas de mordiscos por toda ella y faltaban trozos de su carne. Me oyó entrar y se volvió hacia mí, sollozando, como un bebé. «Lo siento mucho, papá». «Lo siento mucho», dijo llorando. Estaba cubierto de sangre. Su cara, sus manos y su ropa estaban manchadas de carmesí por el cadáver de Hannah. Tenía tanta hambre. No era mi intención. No pude contenerme. «Lo siento, papá», continuó mientras las lágrimas caían de su rostro. Se escabulló hacia mí, envolviendo con sus brazos mi cintura, manchándome con la sangre de Hannah. «Quiero que mamá se levante, papá. ¿Puedes ayudarla, por favor?» No quería hacerle daño. «Lo siento». No pude evitarlo, gritó. Ahora estaba vacío por dentro. No sentía nada y me volví mecánica. «No podemos ayudar a mamá», le dije. «Quiero a mamá», se lamentó. «Lo siento. Lo siento mucho. Por favor, no te enfades conmigo, papá». «No estoy enfadado contigo, chico», le dije. «Sé que no puedes controlarlo, pero necesito tu ayuda para arreglar esto». «Está bien, papá», dijo moqueando. El niño se limpió las lágrimas de la cara con las manos ensangrentadas. «¿Qué quieres que haga para arreglarlo?» «Necesito tu ayuda para cavar una tumba». Cogí una pala y salimos a los senderos de los pinos.
Me siguió sin decir nada, pero lloró todo el camino. Caminé hacia el único lugar que tenía sentido para mí en ese momento. El lugar donde lo habíamos encontrado, donde Hannah encontró su milagro. El dulce aroma a pino que siempre había en el aire estaba enmascarado por el hedor a sangre. Toda la felicidad que me había dado este bosque se consumía ahora. El niño observaba mientras yo cavaba en la tierra. El crepúsculo de la tarde se estaba desvaneciendo cuando terminé la tumba. Salí y encontré al niño tumbado en el suelo. Se había quedado dormido, agotado por el llanto o por haberse atiborrado de mi mujer. ¿Estás listo, hijo?, le pregunté. Se despertó al oír mi voz y se limpió el sueño de los ojos. ¿Vamos a buscar a mamá ahora?, preguntó. No, hijo, dije. Este no es para mamá.